amados hermanos, tenemos que lidiar con esto todos. Y son las traiciones en la vida. En la vida siempre se va a experimentar las traiciones. Hoy temprano en la mañana retorné del país de Colombia. Estuve 5, 6 días por allá en un evento organizado por la Iglesia Ríos de Vida de los pastores Arrázola. Y realmente los pastores Arrázola hemos ido con un grupo de pastores, con los pastores Pepe y Vicky, y un grupo de pastores, éramos en total 12 personas. Algo que es muy digno de imitar a los pastores Arrázola, y no porque este tema lo hayamos tocado allá, ¿no? Esto no tiene que ver con lo que allá nos han compartido. Pero algo que yo admiro mucho en los pastores Arrázola es que ellos están todo el tiempo tomando el pulso de su país. Están al tanto de lo que pasa en su país y cuando hay que denunciar la maldad y los engaños, ellos lo hacen. Y eso es lo que tuvieron pues una experiencia muy fuerte en su iglesia, especialmente ellos en forma personal, porque el actual presidente de Colombia no se sentía satisfecho con sus, vamos a decir, con la verdad, ¿no? Y sufrieron persecución. Y su hijo, que ha estado aquí, que ustedes conocen, que ha estado varias veces, Miguel Esteban, con su esposa, ellos han llegado hasta Chimbote en varias oportunidades. Él fue amenazado de que lo iban a secuestrar y sufrieron bastantes cosas en forma personal. Ellos, eso no los ha achicado, no los ha hecho menguar, al contrario, están con toda la firmeza trabajando, predicando. Y bueno, yo creo que ha llegado el tiempo, queridos hermanos, en que tenemos que aprender a decir la verdad y hablarla aunque muchas personas no les guste. Y no me refiero solamente en lo político, me refiero en todo aspecto, hermanos. En el aspecto también familiar, que a veces hay problemas en los esposos por falta de decir la verdad, por no tener esa confianza y ser transparentes. Y muchas veces también hay muchos problemas en el trabajo y muchas veces aquí en la iglesia, hermanos, también. Y eso lo vamos a tocar hoy. Es realmente un tema muy actual, a pesar de que han pasado tantos años y Jesús fue traicionado. Y fue traicionado varias veces. Tenemos que saber, amados hermanos, a ser transparentes y saber cómo lidiar con la deslealtad. Porque ¿qué es la traición? La traición es eso. Es quebrantar la lealtad o la fidelidad de alguien que confía en ti. Alguien que espera lo mejor de ti. Y hermanos, muchas veces como cristianos
como esposos, como personas, vamos a tener que pasar este proceso porque Jesús lo pasó y cada uno de sus discípulos lo pasó. Todos los tenemos que pasar. La parte más difícil es saber lidiar con esto. Y yo creo que tenemos que aprender a saber qué actitud tomar ante esta situación. Porque verdaderamente, yo les digo algo, las personas que tienen fuertes convicciones en su corazón, que tienen sueños, que tienen objetivos muy, muy nobles en la vida, van a tener que sufrir traición. Porque son personas muy radicales y no todos pueden entender que lo que una persona quiere es para el bien de otros. Especialmente, mi mamá decía, el ladrón cree que todos son de su condición. Especialmente cuando a una persona tú le haces mucho bien y la persona empieza a desconfiar y dice, ¿qué querrá de mí él? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me bendice? Y es que las personas que traicionan piensan que son como ellos. Los que traicionan siempre están pensando en sacar una tajada. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen esto? Porque han guardado una herida en su corazón y no la han hablado, no la han dicho, no la han expresado. Y esa herida se ha ahondado, se ha profundizado, de tal manera que ya al último, ya esta persona solo lo único que va a tener es amargura, desconfianza y no va a creer en el amor genuino. Vamos a ir viendo algunos personajes para entender, personajes bíblicos, ¿no? Y poder entender cómo uno tiene que lidiar con la traición. Porque hay gente que entra en un espíritu de autocompasión porque es traicionado, y eso no es lo que Jesús nos enseñó. Cuando a una persona recibe una deslealtad o infidelidad, tiene que tener una actitud como la que tuvo Jesús. Porque no podemos estar viviendo con eso en el corazón, porque vamos a ser un tormento para aquellos que nos rodean. Y no vamos a ser de bendición, sino que vamos a ser causa de amargura, de pleitos, de conflictos familiares y en todos los aspectos. Aún muchas veces en un trabajo que todo el mundo se lleva bien y hay alguien o hay varios ahí que son una piedra en el zapato porque tienen muchas cosas que son negativas en su corazón. Vamos a ver, por ejemplo, en la Biblia, que la primera traición fue debido a que un hombre tuvo envidia y celos de su propio hermano. Y no crean que esto fue de la noche a la mañana. Cuando Caín sintió celos por su hermano y envidia porque Dios recibía con agrado la ofrenda de Abel, Caín empezó a guardar un resentimiento en su corazón. Y no lo dijo. Él podía ir a donde su papá, a su mamá o a alguien y decirle, mira, estoy sintiendo esto contra Abel y no está bien. Ayúdame, por favor. Pero no lo hizo. Se dejó engañar
por sus propias emociones y se ahogó en su amargura, en su resentimiento, hasta el punto, y ese es el problema de los que entran en una traición, que se enredan en sus propios pensamientos y luego eso se vuelve un argumento enorme que ya es difícil de renunciar o de ser ministrado, y llegar hasta el punto, como llegó Caín, de levantar la mano contra su propio hermano y matarlo. ¿Se dan cuenta? Qué terrible es esto. Es fuerte. Y en la Biblia hay diferentes formas de traición. Pero yo quiero tocar ahora a un personaje que también, lógicamente vamos a tomar a Jesús, que fue el que verdaderamente no había ninguna razón ni motivo para traicionar a Jesús. Pero ahí estaba ese corazón lleno de cosas negativas. Por ejemplo, David, el rey David, que siempre lo tomamos como nuestro ejemplo, porque él siempre está representando a una persona impulsiva, a una persona que ama a Dios, pero a la vez tiene defectos. Porque ¿qué ser humano no tiene defectos? ¿Qué ser humano no tiene situaciones internas, conflictos internos? Lo único que se necesita es poder abrir el corazón y cuidar a este corazón. El dolor de la traición es terrible, hermanos. Es terrible. Es algo que cada uno de ustedes habrá tenido ya su experiencia en el Señor o fuera del Señor. Porque somos seres humanos. Y mucho más si no nos agarramos de Dios con todo el corazón. Hay muchos problemas con la situación de la traición, porque produce ira, resentimiento, amargura, y todo esto no se cicatriza en unos días. Pueden pasar años, mis hermanos. Muchas veces antes de venir aquí a Perú, y aquí en Perú también, sufrí muchas traiciones de parte de hermanos cristianos. Pero lo que cimentó mi carácter en el Señor fue antes de venir acá, y justamente la traición viene cuando uno menos lo imagina o lo piensa. Porque puedes tú tener el mejor deseo de ayudar, pero las personas no lo entienden así. Entonces se aprovecha. Y eso es algo que inevitable, porque ni Jesús, nuestro amado Señor, pudo desligarse de esta situación. Yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, de que eso no solamente te puede pasar a ti y que tú eres la única víctima. Y tú has podido tener toda la buena y la mejor voluntad como esposo, como esposa, como trabajador, como líder o como discípulo. ¿Cuántas veces no sabemos, sin querer,
Tú has sido dañado. Y generalmente somos dañados por las personas de autoridad. Porque muchas veces ponemos los ojos en las personas y no en Dios. Y queremos complacer a la gente. Y ese es un grave error, pero no lo podemos pasar por alto. Porque está en nuestra naturaleza humana. Tenemos que experimentar ciertas experiencias. Y como les digo, vamos a ir viendo ya, si hay tiempo les cuento el caso mío, pero quiero que vayamos a ver a David. David desde muy joven experimentó una serie de traiciones, inclusive José. ¿Recuerdan de José? Cómo sus propios hermanos le dan la espalda por la envidia que tenían. Cómo lo amaba su padre y ellos lo único que quisieron era deshacerse de él. Y lo venden a unos comerciantes. Queridos hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero tenemos que ser honestos en decir, yo estoy con esta lucha dentro de mí. Imagínense ustedes a David. Vamos a ver la historia de David, que ha sido bastante terrible en el aspecto de la traición. Y muchas veces, porque él se equivocó, como hombre que era, él se equivocó. David, como ustedes saben, fue un hombre apasionado por Dios, pero también muchas veces se dejó engañar por sus emociones. Y David fue traicionado por personas muy cercanas. Vamos a ir viendo en la Biblia algunos aspectos, porque esto es muy importante, ya que la traición sucede por innumerables cosas. Entre esas, como les decía, la envidia, los celos, la amargura, porque no me saludaron, porque me miraron chueco, porque no me dieron importancia, porque por cualquier cosa, una persona puede ser lastimada y puede llegar a caer en estos pensamientos que en realidad la traición es un pensamiento que quiere justificar el hecho de pensar y decir, es que a mí me hicieron esto y por eso yo creo que está mal. Y la traición no se va a presentar de la noche a la mañana, se va a presentar por un proceso de un tiempo. Por este tiempo se va a ir construyendo internamente una serie de argumentos para justificar esa traición. Argumentos que van a decir, bueno, yo he hecho esto, he dado esto y a mí me hicieron esto. Entonces yo creo que estoy haciendo bien. Va a querer justificar la justicia que significa la traición. La traición es una injusticia. Y lo describe en un proverbio que dice que nunca debes hacer daño a alguien que quiere tu bienestar. A raíz de que uno puede estar pensando mal de alguien, llevado por su raíz de rechazo, por su amargura, por lo que sea, y piensa mal de alguien, ahí viene una maldición. Ahí viene una maldición. Y lo dice en la palabra, que nunca uno debe pensar mal de la persona que te quiere bendecir.
Y es que la traición es precisamente eso. ¿Cuántos padres han dado todo por sus hijos y los hijos lo han interpretado a su manera y se portan mal con sus padres? Son ingratos, no reconocen a sus padres el trabajo de ellos. Pero también cuántos padres tratan mal a sus hijos. Es un poco complicado esto, pero es algo que debemos de tocar con amplitud, porque este es el problema que existe en todas las áreas de la vida. Y esto produce impotencia en la persona, frustración, estrés, enfermedad, de todo. Lo peor. Vamos a ver en 2 de Samuel, ustedes lo puedan leer, anótense, porque es una historia larga, la historia de cómo David es traicionado, porque él se equivocó. Y no se equivocó porque él quiso, sino porque estaba siendo procesado por Dios. En 2 de Samuel, del capítulo 13 al 18, ahí está explicando y narrando todo lo que sucedió en el caso de David. David tenía un consejero llamado Ahitofel. Y este Ahitofel se cree, algunos historiadores creen, ustedes se acuerdan de Betsabé. Betsabé fue la mujer con la que David cayó en adulterio. Y esta mujer tenía un esposo que era un soldado de David, un fiel soldado de David. Y este soldado llamado Urías, prácticamente David lo hizo matar porque sabía que era su esposo. Toda esa historia es larga, ustedes pueden, si no la han leído o aún leerla, indagar todos los recovecos que hay en el corazón humano, que si no guardamos nuestro corazón, ¿no? Si no lo cubrimos nuestro corazón con la protección de la palabra y sobre todo siendo transparentes, pueden haber trágicas cosas, muy trágicas. Y es que este Ahitofel se cree que era abuelo de Betsabé. Y Ahitofel era el consejero de David, el más importante consejero de David. Pero ¿qué sucede? David cae pues en este adulterio, se quebranta, pide perdón, Dios lo perdona. Y hermanos queridos, algo que vino después de todo esto es que, aparte de ser traicionado por Ahitofel, que ya les voy a explicar, también es traicionado por Absalón, su propio hijo, el hijo de David. Absalón toma una actitud muy negativa contra el papá, contra su papá, que era David. ¿Por qué? Y no es que no hubo motivo, sí hubo motivo. Hubo un motivo, hermanos. Y es que uno de los hijos de David, llamado Amnón, con engaños, viola a su propia hermana llamada Tamar, la otra hija de David. Su propio hermano la viola a la hermana. Entonces Absalón, que era hermano de padre y madre de Tamar, se molestó mucho contra Amnón
y más se enojó porque David no hizo nada contra Amnón. Solo le llamó la atención, le dijo: ¿por qué has hecho eso con tu hermana? Has destrozado su dignidad de tu hermana, la has violado. Y amados hermanos, Absalón guardó ese resentimiento tan profundo en su corazón contra su padre, que llegó a ser poseído, creo yo, porque Absalón es la figura de la rebeldía en la Biblia. Le entró la rebeldía profundamente en su corazón. Y hermanitos, David era un hombre con todos los defectos como nosotros. Absalón se fue alejando de su padre y salieron a relucir de su corazón ambiciones, envidia contra su padre, sed de venganza contra su propio padre. Entonces, esto, amados hermanos, resultó en una rebeldía abierta contra David. Absalón no pudo más y empieza a pensar la forma de cómo traicionar al padre y hacer lo peor contra él. ¿Y qué es lo que piensa él? Él era codicioso, era egoísta, era ambicioso. Y esto alimentó más esa situación en su corazón. Y él dijo: yo también puedo ser rey. Y empezó a hacerle la guerra a su padre, ganándose a la gente para que él sea declarado rey. Imagínense, Absalón se apartó de Dios, se apartó de una buena conciencia, y todo por la amargura que tenía en su corazón. Yo les cuento esto, hermanos, porque todo esto es un proceso que va trabajando el enemigo en el corazón de una persona. Y si una persona no actúa de la mejor forma, se deja llevar por este espíritu de traición, donde actúa la rebeldía, actúa la amargura, el resentimiento, actúa todos los peores espíritus y actitudes de una persona. Entonces, a raíz de esto, Absalón empieza a tomar actitudes extrañas. Ustedes lo pueden leer, es bastante extenso, pero en la Biblia, pero como les digo, vean ustedes que Absalón tomó una actitud, porque también David tuvo una actitud negativa hacia Absalón. Y era que cuando Absalón quería hablar con su papá, David no iba, no hablaba con él. No llegó a hablar con su hijo buen tiempo. Pero qué diferente hubiera sido que Absalón vaya y le diga: papá, no puedo más, estoy con mi corazón mal, tengo esto contra ti. Y no lo hizo, dejó y se alimentó de amargura y se alimentó de toda la maldad en su corazón. Entonces él tramó un plan: ganarse a la gente para destronar a su padre. Y se empezó a parar en las puertas de la ciudad, porque era muy importante las puertas de la ciudad en Israel. Se paraba ahí para abrazar a la gente y decirle: yo te amo, yo estoy contigo. Y la gente decía: qué raro, es el hijo de David y nos abraza, ni el rey lo hace. Entonces ya estaba sembrando rebeldía en la gente. No, si yo soy rey, yo te voy a ayudar, Empezó a hablar de esa manera Absalón, de una manera muy
disfrazada, empezó a poner a la gente en contra de su padre. Amados hermanos, la traición es terrible. Por eso, y quiero que entiendan bien, Ahitofel, como les digo, era aparentemente, parece, el abuelo de Betsabé. Entonces Ahitofel fue uno de los más cercanos de David, era su consejero. Y Ahitofel se llenó de amargura contra David. Seguro que también él guardaba ese resentimiento. Este rey David traicionó a su propia esposa y hizo matar a mi yerno Urías en la guerra. Tenía eso en su corazón. Y entonces, ¿qué pasó? Ahitofel se va con Absalón y lo traiciona a David. Amados hermanos, toda esta historia es el proceso que sucede en una familia que no soluciona el problema de la amargura, de la traición. Y si tú ves, vamos a ir un momentito a Juan 12, capítulo 12, versículo 5, y vamos a ver al traidor más grande de la historia, que todo el mundo, hasta el nombre, hasta los ateos lo conocen, y es Judas. Y Judas, ¿por qué lo traiciona al Señor? Porque era un hombre demasiado ambicioso, lleno de codicia. Él buscaba otra cosa en Jesús. Y dice en este versículo, Juan 12:5, que aquella mujer compró con todos sus ahorritos el mejor perfume para su matrimonio, porque ese era el perfume que compraban aquellas mujeres de ese tiempo para su matrimonio y lo guardaban como algo muy valioso. Pero esta mujer, María, lo derramó en los pies de Jesús. Y dice que el único que empezó a protestar y a hablar y a sembrar desconfianza en los demás discípulos. Por eso, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan, cuando hay una persona que nunca está de acuerdo, que siempre está en la célula diciendo, no, pero ¿por qué esto? Pero ¿por qué lo otro? Pero ¿por qué? Vean en su corazón, revisen su corazón, ya sea la célula, ya sea el trabajo, ya sea en donde sea, en su casa o donde sea, todo el tiempo están en desacuerdo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Judas, al ver que esta mujer enjugaba, dice, los pies de Jesús con ese perfume y se secaba y lo secaba con su cabello, saltó Judas porque tenía mucha amargura en su corazón y codicia, y dijo, ese perfume valía el salario de un año. Claro, era lo más valioso que esta mujer tenía. Y él dice, hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. ¿Era verdad eso? No, porque dice más adelante, no es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Fíjense, el traidor guarda otras cosas en su corazón que no son buenas, como por ejemplo la codicia, el ser ladrón. En verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Ese fue el hombre que lo traicionó. Y amados hermanos,
tanto Ahitofel como Judas se mataron. Este espíritu de traición trae espíritu de muerte y destrucción. Todo lo que va en contra de la palabra trae muerte y destrucción, hermanos. Y no es bueno que tú guardes ese resentimiento contra alguien a quien tal vez tú un día admiraste, pero cualquier cosita que pasó o que tal vez te lastimó, te dañó, ahora no la amas, quieres hacerle daño, así como Absalón a su padre. Absalón al final murió también. Todos saben que murió porque su cabellera estaba yendo en su caballo, se enredó en la rama de un árbol y quedó colgado ahí. Y ahí lo mataron los enemigos. Hermanos, los traidores nunca van a terminar bien, porque no tienen el respaldo de Dios. Y no es que seas traidor solamente porque vas a hacer algo grave. Muchas veces uno entra en la traición cuando hablas mal. Hablas mal del líder, hablas mal de los pastores, hablas mal de tu pastora, hablas mal del líder, de tu papá, de tu esposo, con mala intención. No lo hablas porque quieres ayuda, sino que empiezas a hablar mal porque te estás justificando tus propios errores, ya sea de tu esposo o de tu esposa. La traición es algo muy delicado que hay que evitar a toda costa, porque trae destrucción a las familias, trae destrucción en donde sea que se pueda desarrollar. Y vamos a ver algunos aspectos de la traición que son importantes. ¿Cuál es la actitud que se debe tener frente a la traición? Si alguien te traiciona a ti, ¿cómo responder a eso? Lo que hizo Jesús, lo que hizo David, pero Jesús es el más resaltante aquí. Si no hubiera sido el Señor, ninguno hubiera podido dar el paso que dio Jesús. Jesús perdonó. No guardó rencor hacia la raza humana. No guardó rencor hacia sus propios discípulos que le dieron la espalda, que se escaparon. Y hacia los mismos soldados. No guardó rencor, perdonó. Lo primero, perdonar, amados hermanos. Amén. David perdona a Saúl, perdona a Simeí. ¿Quién era Simeí? Era un pariente de Saúl, que cuando lo vio a David, escuchen esto, agarró piedras, lo maldijo a David y le tiró piedras y le dijo: tú eres un maldito, eres un asesino. Ahí lean en su Biblia las palabras que le dice. Terrible, terrible. Y este Simeí también se fue con Absalón. Escuchen, las personas traidoras tienen un espíritu de rebeldía, y la rebeldía se junta, los rebeldes se juntan, atrae a otro rebelde. Simeí era un hombre amargado porque no entendía lo que Dios estaba haciendo con David y con Saúl. Él lo veía desde su punto de vista carnal. Y otra de las cosas, bueno, hay una serie de situaciones en todo esto, amados hermanos, tremendo. Pero la Biblia nos revela el corazón del ser humano, cuán bajo puede caer cuando no es transparente y no se abre. Cuán bajo puede caer.
Amados hermanos, este Simeí se fue con Absalón y tuvo muchos pleitos porque con Ahitofel, porque ambos eran sus consejeros y uno tenía envidia del otro. Es terrible, terrible. David entonces perdonó a Saúl, perdonó a Ahitofel, perdonó a Simeí, perdonó a todos. David perdonó a todos, especialmente a su hijo Absalón. Como padre, ¿no? Él lo perdonó. También, ¿qué hizo David? Y esto sí quisiera que leamos en el Salmo 3. Él dijo estas palabras, Salmo 3, versículo 3. El momento en que él era traicionado por su propio hijo. Qué tremendo. Dice: pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodeas, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. Amados hermanos, David alababa a Dios aún en medio de su dolor. Y nunca él trató de vengarse con su propia mano. David no trató de vengarse ni de Saúl, mucho menos de Absalón, ni de sus dos, ni de este consejero Ahitofel y este que parecía su amigo, que era Simeí, y que lo insultó y le tiró piedras delante de la gente. Y es bueno que ustedes lean, porque cuando su gente le decía: pero David, ¿cómo vas a permitir que te diga esas cosas y te tire piedras? Haz que lo agarren y lo lleven a la cárcel. Y David, ¿qué dijo? No, déjalo. Por algo será que Dios permite que me maldiga. Y si esto es de Dios, Dios va a usar esa bendición, esa maldición para bendecirme. Qué tremendo. Qué tremendo. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 24. Esto también quiero que lo leamos y es muy importante que ustedes entiendan que nuestro corazón tiene que estar sano. Sano, mis hermanos. Sano. Amén. 1 de Samuel. Si el corazón está sano, vamos a poder afrontar cualquier situación en la vida y sin apartarnos del Señor y sin defraudar el corazón de los que confían en nosotros. Amén. 1 Samuel 24:12. Mira lo que contesta aquí David: que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Eso fue lo que dijo cuando Saúl lo perseguía, lo quería matar, y él decía: deja que el Señor juzgue, deja que el Señor se encargue, deja que el Señor sea el que tome venganza. Él sabe. Amén. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Amados hermanos, este es un tiempo muy complicado, donde la gente está llena de estrés, llena de amargura. Hay muchos divorcios, hay muchos problemas en las familias por la falta de transparencia.
por no hablar a tiempo las cosas, por no ser ministrados. ¿Cuánta gente se moviliza como si fuera, bueno, no entiende que una persona tiene que aprender acerca de la fidelidad y de la lealtad, permaneciendo en una iglesia, siendo fieles y aprendiendo a recibir el consejo, a ser ministrado, a abrir su corazón? Porque si una persona está en una célula y dice, aquí me tratan mal, yo me voy a ir con otro líder, ese líder es mejor, y se va a otra célula. Así empieza. Y dice, no, mejor me voy a otra iglesia. Y así es como mucha gente no entiende que tiene que tener una familia. Y en esa familia es a la que pertenece y debe permanecer para ser disciplinado, para ser levantado, para ser procesado. Amén. Esto es importante. Porque tú te puedes ir a un lugar porque me trataron mal, me hablaron, y lo peor es que hablan mal después. Hablan de su líder, hablan de la pastora, hablan de los otros pastores y todo para justificarse. Porque si se va, no se va a ir por cualquier cosa. Tiene que poner una excusa. Hermanos, eso está mal. Uno tiene que tener un corazón recto, un corazón abierto. No es un corazón perfecto, porque todos podemos tener pensamientos negativos, pero hay que sacarlos. Para eso también está tu líder, para eso está en el encuentro, pero a veces los encuentros son distanciados y tú necesitas rápido una consejería. Pide a tu líder, llámalo, abre tu corazón. Pero no te quedes con esa raíz en tu corazón, porque te va a dañar. Aprende a perdonar. Es muy importante la actitud que tú vas a tomar frente a la traición. ¿Qué actitud vas a tomar? ¿Vas a pagar con la misma moneda? ¿Vas a reaccionar de la misma manera? Entonces no has aprendido nada. Y eso es lo que tenemos que aprender. A seguir el ejemplo de Jesús, a seguir a nuestro Maestro. Amén. Pónganse de pie. Arreglen su situación en la familia. Posiblemente ha habido alguna infidelidad entre esposos. Ya perdónense de una vez, porque están haciendo sufrir a sus hijos. Jesús perdonó al momento. Si hay problemas entre hermanos, perdónense. Hay problemas a veces en la familia por cosas pequeñísimas que se van haciendo grandes porque no se las confronta a su tiempo y crece. Una de las cosas que queremos en la iglesia es bendecirlos. Y es tremendo porque este tema se tocó mucho allí en la administración pastoral. Por eso es que a veces es tan desesperante que una persona que es pastor o que es líder con buen corazón quiere ayudar a la gente y la gente no entiende y se van, le dan la espalda, hablan, algunos calumnian, otros hasta pueden decir la verdad, porque tal vez ese líder, ese pastor falló, pero en vez de orar, de levantarlo, de ayudarlo, le dan duro, lo juzgan y se van. Esa no es la actitud que Dios espera de ti ni de nosotros. Amén. Por favor, hermanos,
en este día reflexionemos. Dejemos que el Espíritu Santo sane esas heridas, sane esa situación en el corazón, porque de lo contrario tú vas a ser el más afectado. Perdona si te han traicionado, te han dañado. No te pongas a la altura de los que te traicionaron. Al contrario, tú supera esa situación perdonando y tomando la actitud que Jesús nos enseñó. Porque Jesús, a pesar de ser traicionado, Él seguía bendiciendo a los que... Este soldado que fue con una espada a tomarlo preso al Señor, ¿no fue Jesús el que agarró la oreja y se la puso y lo sanó? Ahí mismo, porque uno de sus discípulos con una espada, ¡pa!, se la sacó la oreja. Amados hermanos, Jesús no está para recriminar, para vengarse. Jesús ha estado siempre para bendecir, y esa tiene que ser tu actitud. ¿Cuántos padres andan en discusiones frente a sus hijos y ustedes no se imaginan el daño que les hacen? No solo cuando son pequeños, también cuando son grandes. Y cuánto daño se hace el uno al otro. Estar discutiendo es un daño terrible que se hacen ustedes mismos. Yo les pido hoy que podamos orar y que ustedes pidan perdón al Señor. Pidan perdón al Señor ahí donde está. Y si hay cosas que ya han sobrepasado, ya ustedes ya no saben qué hacer, no dejen que esto crezca más. Busquen a su líder. Busquen a su líder. Y entiendan algo, hermanos. Yo no puedo atender a todas las personas. Hay hermanos que dicen: pastora, yo quiero que usted me ministre, que usted. Yo no puedo hacerlo a todos. Por eso Jesús tuvo 12 también, y sus líderes tienen a sus 12. Ustedes deben de aprender a abrirse a su líder. Perdonar también al líder, porque el líder no es una persona perfecta. Ni yo siquiera, yo cuántas veces les habré dañado sin querer a ustedes. Tal vez no tuve el momento de poder decirle buenas tardes, me pasé, no lo sé, algo puede haber pasado, perdónenme, pero no fue voluntario. Así también ustedes no quieren hacer daño, pero tal vez tuvieron un momento se distrajeron y se dañó a alguien. Y no debemos pasar esas cosas, porque todos como personas imperfectas tenemos situaciones así, a veces de pruebas, de aflicción, y no estamos atentos todo el tiempo a las personas. Por eso ahí donde estás, vamos a orar. Y lo que te voy a pedir es que dejes de recriminar a la persona que tanto amaste y te falló. Perdónala para que seas libre. Tú tienes que ser libre. Tú estás esclavizado pensando todo el tiempo en esa persona. Perdona, hermano. Padre, en este día oro que le des fuerzas a tus hijos para reconocer que están dolidos, lastimados, que están llevando ya por tanto tiempo esa carga, están llevando tanto tiempo ya esa situación en sus vidas, y por eso es que
Probablemente las cosas no van bien en la casa, no van bien en la célula, no van bien en el trabajo, porque no hay ese fluir de perdón, ese fluir de compasión hacia la gente. Ten misericordia, Señor. Quita los malos pensamientos. Arranca, Señor, todas las cosas que están afectando los corazones lastimados, dolidos. Ten misericordia de aquellos que hablan mal de tus hijos, que hablan mal de tus siervos, pensando que están en la razón. Perdona, Dios. Hoy lo perdonamos también a ellos. Aquellos que solo miran lo que está mal o lo que los ha lastimado. Hoy te pido, Señor, que tú des esa fuerza espiritual para perdonar, que viene de ti, de tu presencia, de tu espíritu, para poder ser liberados, Señor. Si hay alguien aquí que está muy atado con esto, ven adelante, rapidito. Voy a orar por ustedes. Si está atado con un resentimiento, con algo que quisiera ser liberado, quiere salir de esto, pues yo voy a orar. Pero tú tienes que detectar, ¿me entiendes? Tú tienes que reconocerlo, reconocer. Y voy a orar para que tengas el valor de decirle: Señor, perdóname, aquí estoy. Y yo perdono. Antes de que le pidas perdón, le vas a decir: yo perdono, yo perdono. Porque ¿qué persona en este mundo viene a nacer y luego se va sin que haya sido ofendido? Todos somos ofendidos. Todos somos en algún momento afectados. Todos, amados hermanos. Y también nosotros, sin querer, ofendemos a alguien, ofendemos a una persona, pero no porque lo hemos querido hacer. Ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame a perdonar a esta persona. Ahí donde estás, perdónalo. Yo perdono a esta persona, Señor. Yo la perdono ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido perdón por guardar este resentimiento. Pero primero quiero perdonar. Primero perdono, Señor, porque yo le di lo mejor que podía. Y como te digo, cuanto más cercana es la persona, más doloroso es. Puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, o tu padre, tu madre. Cuanto más cercano es más doloroso y es más difícil perdonar. Pero hay que hacerlo para que eso no siga, para que eso no se incremente, para que tú seas sanado y puedas ver las cosas con la verdad. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayuda a mis hermanos en esta tarde. Primero tú vas a decirle al Señor estas palabras. Repítelas conmigo. Señor, yo perdono a quien me ha lastimado, me ha ofendido.
yo perdono con todo mi corazón. Y ahí mismo repite el nombre de esa persona en tu lugar o las personas.